Pues, entonces, lo que vamos a hacerlo lo más, como dijo Cristóforo, me gusta lo práctico y lo breve, si breve dos veces bueno, ¿no? Entonces, 3 puntos. Y que esto, como dijo Cristóforo, es que esto me sigue preocupando después de años y años y vuelven los mismos temas y cambian las metodologías. Y sigue habiendo 3 puntos en lo cual parece que sigue habiendo algún problema. Entonces, me gustaría enfocarme en 3 temas que parecen súper obvios, que es el foco en el cliente usuario, foco en el negocio, y un nuevo, que es el balance de poder en el mundo UX. A esto me lo voy a escribir en un material de curso, pero vamos a hablar ahora de viva voz. Porque es cierto, sobre todo ahora con el mundo de Agile, ¿dónde queda UX? ¿No? Con respecto a donde está un Product Owner. No sé si a alguna de vosotros os ha pasado de tener un Product Owner o alguien de negocio que quiere decirles a UX lo que tienen que hacer. Y esto, Correcto. y el UX se siente un poco despoderado, disempowered. Ay, vaya, por Dios. Bueno, ya me entendéis. Vamos a por lo siguiente. Desautorizado, Eso, desautorizado. gracias, ahí está, desautorizado. Entonces, hablemos de foco en el cliente. Eso es una cosa que todo el mundo dice, pero por supuesto, claro, si estamos haciendo UX, que es un User Experience, ¿cómo no vamos a tener foco en el cliente? ¿Verdad? Lo curioso es que no solo me pasa trabajando con equipos, porque ahora trabajo con equipos in-house, formando equipos. Ya no tengo el mío, ahora creo equipos, ayudo a gente a crear equipos. Me pasa con ellos, me pasa con mis estudiantes de máster, de otros másters, donde los veo, los acompaño durante todo el proceso. Llega al final, donde hay la hora de hacer pantallas, y pasan cosas. Entonces, lo sabemos, lo queremos, pero ¿logramos realmente mantener foco en el cliente usuario hasta el final? Paso palabra. ¿Alguno de vosotros ha trabajado en UX o no habéis todavía trabajado en diseño de ninguna clase? No, yo sí lo mencioné inclusive en el foro, que inclusive vos me hiciste una pregunta sobre mi manera de trabajar, lo que era muy extraño porque en mi trabajo más bien nosotros Sí, trabajamos claro. directamente a los consultores. Entonces el Sí, sí, consultor Costa es el Rica. que está directamente con el usuario, con el cliente como tal. Entonces es muy difícil para nosotros, ya que nosotros no tenemos como el full acceso a ver si, o sea, los sobrenúmeros, que fue lo que te mencioné. Entonces yo creo que nuestro consultor, en este caso, es quien actúa como el product owner, en este caso. Entonces como que, o sea, sí funciona, pero igual la interacción es un poco extraña por lo mismo. Como nosotros realmente nunca tenemos esa conexión con el cliente final, sino todo es como por medio del consultor, que el cliente propiamente es del consultor, no de nosotros. Entonces, por ahí sí es un poco extraño, pero todo lo que es la cuestión, no sé, de logística, de UX, sí la implementamos normal. Y pregunta que creo haberte, no sé si te la he llegado a hacer en el foro, pero recuerdo que contabas y me llamó mucha atención porque es un caso, no es de lo más habitual, No, es muy atípico, sí, es muy Claro, atípico. sé que les pasa mucho a UXers en India y en Asia, que trabajan para consultorías que venden los servicios a empresas, a consultoras en Europa. Pero que le pase en Costa Rica me llamó mucho la atención y es un caso que se puede dar, que es cuando alguien te bloquea el acceso al usuario, ya sea una consultora o alguien, da igual quién, y tenemos que producir un diseño. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Se puede tener acceso al cliente? Sí, de todas maneras. Lo que hay que hacer es intentar encontrarnos en qué industria estás, porque eso sí que no lo aclaraste. Entiendo que en el documento está, pero estaba esperando a que el foro acabara para llegar fresca al documento final. Pero sí, hay maneras como que, a ver, para darte un ejemplo, en el año 93 estaba trabajando, 92, estaba trabajando por una discográfica haciendo diseño de tapas de CDs. Dime tú, ¿qué tiene que ver el usuario? A mí me mandaban, tú haz esta tapa y hazla. Y venían y yo digo, pues vale, venía el artista con sus ideas, venía el productor con sus ideas, y yo tenía que 8 horas para hacerlo, digo. Pues sí que podía contactar con el usuario y así fue como logré realmente que pudiese una sola tapa de CD
entrar en el mercado, en ese momento estaba en Sudáfrica, entrar en Sudáfrica y entrar en Europa con una sola tapa, que son dos culturas muy diferentes. ¿Por qué? Porque siempre tienes usuarios a tu alrededor, gente que al menos la usabilidad la puedes testear, aunque no sean Correcto. de tu industria. ¿Eso lo hacéis vosotros? Sí, correcto, porque inclusive, o sea, sí trabajamos muy parecido. Nosotros trabajamos aquí en Costa Rica, aunque la empresa como tal es estadounidense, en Costa Rica brindamos los servicios, más que todo trabajamos con Estados Unidos, con Alemania y con España. Entonces, de igual manera, aunque nosotros no tengamos todo el acceso al cliente como tal, sí hay una comunicación muy fluida con el consultor, con nosotros y consultor con el cliente. Entonces, de igual manera, Mm. a veces nos envían como ciertas, no sé, alguna pantalla que no está funcionando muy bien a nivel de UX, nos la envían a nosotros. Igual nosotros dentro de nuestra empresa tenemos múltiples personas para poderlo testear. No hace falta necesariamente tenerlo que testear con el cliente como tal, porque nosotros hacemos nuestro estudio, igual estamos con ese contacto muy directo con el consultor que Vale. actúa como product owner y por eso como que toda la dinámica fluye, aunque sea muy atípica, la dinámica por lo menos fluye en este caso. Vale, pues esto es un caso que es importante que todos recordemos, porque en el peor de las circunstancias, cuando tienes que trabajar para alguien que te pide las cosas, igual te buscas la vida. Y esto es algo de lo que quería realmente, un mensaje que no hay excusas, siempre se puede hablar con el cliente. Pero bueno, de todas maneras, hay otros dos enemigos que me gustaría hablar, que es, uno, la velocidad de entrega. No sé si a alguien le ha pasado, pero nos piden entregar algo en tiempos, bueno, ridículos, que no, como no Uh -huh. conocen lo que hacemos, no valoran lo que tenemos que hacer y algunos diseñadores quieren seguir el libro y el manual y a veces el manual no sirve cuando estamos en el medio del fragor. Entonces, lo primero que cae es el research. Allá, y sobre todo después de un tiempo cuando creemos que conocemos al usuario. Hemos trabajado hace años en una empresa. Y eso es una trampa mortal que sigo viendo todo el tiempo. Está bien que creas que conozcas al usuario, pero nunca puedes prescindir de testear con el usuario. Yo después de 20 y pico largos, que no voy a contar, años de trabajar en esto, sigo testeando todo. No confío en mi juicio porque no soy el usuario, estoy demasiado cerca del tema. Entonces, la velocidad de entrega, pues tenemos que buscarnos la vida y pasar menos tiempo retocando los píxeles o la pantalla y hacer algo rápido y testear y después iterar si de caso. Pero esto es importantísimo, que la velocidad de entrega nunca puede comprometer el hablar con usuarios, testearlo, aunque sea la usabilidad, insisto. Y luego, otro punto que estoy viendo últimamente y me está preocupando porque han pasado muchos años y sigue repitiéndose, que es cuando entramos en la fase final, tanto cuando estamos estudiando como cuando estamos trabajando. El minuto que nos metemos en la parte final, que es la parte de detalle, la parte de UX copy, la parte de diseño de la interfaz o la UI, yo he visto diseñadores y estudiantes pasando, discutiendo, como si fueran Facebook sobre el botón de like. Vale, ellos se pasaron 500 horas sobre el botón de like, pero nadie tiene ese lujo en el mundo real. Digo, no podemos pasarnos y empezar a hacer cambios porque nos parece, o alguien que vio el diseño le dice, no me gusta. Entonces, esto es un punto que quiero recalcar muchísimo. Cuando estamos trabajando in-house, pasa todo el tiempo porque tenemos al cliente al lado y el cliente encima, y están ansiosos y pasan y opinan muchísimo. Entonces, entre que nosotros perdemos conciencia del usuario porque estamos por el detalle y que pasan los clientes a ver qué está pasando en la computadora, entonces el usuario se cae. Ojo, si no os ha pasado, vigilar con esto que os va a pasar y no debemos dejarlo. Luego, otro punto, voz del cliente. La voz del cliente tiene que tener un impacto en el diseño y en el negocio. Y esto es absolutamente, creo haberlo comentado, pero voy a hacer hincapié en esto. Tenemos que tener datos. Estamos trabajando en una empresa. Se supone que en una empresa tenemos varios departamentos que también tienen contacto con el cliente. Marketing va a pedir datos de cliente. Va a ser seguramente para hacer las campañas, tendrá más o menos, habrá una base de datos en la empresa de clientes, posiblemente sea CRM, Customer Relationship Management de toda la vida. ¿Alguien no sabe lo que es CRM? Porque son muchas siglas aquí. CX, Customer Experience, esta es una nueva disciplina que hace 10 años que se está estableciendo cada vez más
y que lo que hacen es crear la experiencia, pero no a nivel de diseño, a nivel de puntos de contacto. Esto está más relacionado con service design, que es mucho más global que con una interfaz digital. Esta gente también acumula, bueno, me he dejado otro. ¿Alguien trabaja en una empresa más o menos grande que ofrezca un Bueno, servicio? yo trabajo en una empresa, somos unos 65 y tenemos en este caso un departamento llamado Customer Success, que son los encargados de hablar con el cliente, recibir quejas y todas las quejas pues las hablan con el Product Owner y el Product Owner pues las pone pues en la lista de tareas, en el backlog, en este caso, pues en el listado de tareas por hacer, ya sean bugs, ya sean... Pero sí, son unos 8 en Customer Success. Son unos 8 Customers, perfecto, Xavi, esto es genial. El Customer Success también se lo conoce como el SAC. En Latinoamérica se le llama SAC. Aquí en España creo que también el call center. Bueno, yo sugiero que el que no lo ha hecho vaya corriendo y lo haga y sentarse con los auriculares que te dan de escucha, que no puedes hablar, y sentarte a escuchar la voz del cliente directamente. Xavi, te recomiendo que si no lo hayas hecho, que lo hagas. Yo lo hacía bastante cuando empecé a trabajar en eDreams hace unos cuantos años y me ayudó muchísimo para entender, sentir el pulso de dónde estaban los problemas del cliente. Sí, Y sentarte y hablar con la gente. No solamente que venga el jefe del SAC a hablar contigo, sino hablar con las operadoras. A ver, no solamente lo que están diciendo los clientes, pero para escuchar el servicio que reciben los clientes, para enterarte de las soluciones que no están en ningún sitio, que las tiene el call center. Problemas de interacción del site, todos van a parar al call center. No, sí, son los únicos que están como apartados en la oficina, que son los únicos con las paredes opacas, o sea, están ahí como apartados y bueno, siempre están como estresados, cansados de mentir, dicen ellos, porque su tarea principal es mentir, como dicen. Pero bueno, mentir dicen que son mentiras white lies, que son mentiras como... Piadosas. Piadosas. Sí, Pero suele bueno. ocurrir. Las empresas lo van a negar, pero sí, ocurre. No he visto un solo call center que no haga esto, porque hay tantos problemas que creo que aunque la empresa con mejores intenciones, siempre tiene alguna incidencia que sale del protocolo establecido. Hay empresas con protocolos muy pequeñitos y empresas con protocolos muy grandes o flexibilidad en lo que puede ser el call center. Pero eso es importante que lo sepáis, porque luego tenéis que dar respuesta a vosotros en la interfaz a ciertas cosas. Datos. Entonces, datos fiables. Es importante. ¿A qué me refiero con datos fiables? Como datos ya testeados o ya comprobados. No. Datos en los que puedo hacer que los puedo usar para qué, que son buenos, son fiables, puedo confiar en estos datos. Que no están manipulados, o sea, que están corroborados, que te puedes, o sea, no es algo que tengas que entregar o que te hagas trampas al solitario, ¿no? O sea, y a veces pasa que la gente hace números y le gusta ver unos números, pero que no son verdad. Vale, no voy a decir que no, pero va por ahí también. No digo que sea con mala intención, que no sean fiables, pero a veces te pasan, y esto es aplicable en la experiencia global de la vida. Sobre todo ahora, con el COVID, tenéis que entender que los datos fiables es importantísimo aprender lo que está pasando. Sin un dato fiable no podemos tomar decisiones correctas. Un dato fiable es un dato que tiene, que está bien medido, que es transparente, que te dice, esto lo he tomado entre tal día y tal día a este subset o este grupo de usuarios. Entonces es súper transparente que si tú tomas decisiones, sepas sobre qué grupo de usuarios y en qué momento del año, porque puede haber una variación temporal o de acuerdo a las temporadas en cuanto a comportamientos. Si tú le pides datos a Business Intelligence o BI o el departamento, no sé, o departamento de datos, ahora ahí creo que está muy de moda el Chief Data Officer y tiene un montón de gente muy inteligente haciendo Big Data y cosas. Hay que entender cuáles son los parámetros o los criterios utilizados para sacar esos datos.
De todas maneras, igual pasa con datos cualitativos. Si hacéis, por ejemplo, entrevistas con personas que no encajan ni con los perfiles de marketing, ni con los perfiles de diseño, que son los arquetipos o personas, no encajan con nada, son clientes al azar. Y tomáis decisiones y cómo vais a solucionar el problema de quién, si no son datos fiables, son datos de gente. No podéis confiar en estos datos. No podéis usar datos del año pasado que no había COVID, ahora que sí lo hay, porque no son datos o que no han contado todo, han contado una parte, o como comentábamos hace un rato, bueno, que se ha manipulado. Manipulado es una palabra muy fea, pero a veces sí que hacemos un extracto para ver, responder otras preguntas. Por eso es importante, cuando salgamos a buscar datos, seamos muy, muy cuidadosos de tener la muestra correcta de usuarios. Hablemos con marketing para ver cómo lo hacen ellos, para no estar tan lejos de lo que hacen y estar más o menos coordinados. Que esté coordinado con la persona a la que estamos diseñando. Que esté ok en función del momento en el tiempo. Esos son datos fiables. Y luego tenemos que hacer que el negocio oiga la voz del cliente. Literalmente, ¿qué quiero decir con que el negocio oiga la voz del cliente? ¿Cómo se os ocurre que pueden oír la voz del cliente? Bueno, creo que un buen ejemplo fue el que mencionaste de escuchar las llamadas, no participar, pero sí escuchar las llamadas en un call center. O sea, bueno, uno tal vez puede sacar mucha información de ahí y uno está, digamos, la información es directa del cliente, no hay otro canal de por medio, sino que estamos escuchando propiamente al cliente. Entonces creo que tal vez puede ser un ejemplo de aprender cosas del cliente directamente de la boca de ellos. ¿Qué más? Ahora con las redes sociales también la gente puedes leer las opiniones sobre los servicios que ofreces, ¿no? Eso es leer las opiniones, pero no es escuchar las opiniones. Si lo digo específicamente escuchar. Porque sí. Bueno. Cuando sales a hacer una entrevista con un cliente o un test de usuarios, llévate siempre, siempre el móvil y grábalo. Porque sacarás algún insight explicado muy bien por algún cliente que represente a varios y que lo diga. A mí me pasó hace no demasiado tiempo que un cliente salió del equipo a testear algo y una nueva aplicación web. Y un cliente fiel, pero fiel de años, que compraba en esta empresa y solo en esta empresa, sin dudarlo, sin mirar el precio, el cliente ideal. Y que dijo, y textualmente, y lo grabamos, que si esto es el sitio, la app que vais a tener, os dejo de comprar, pero no solamente en la app, es que no compro ni en la empresa. Y dio el nombre. Extraímos ese audio y nos fuimos corriendo al gerente general de la empresa y se lo mostramos. Se quedó con la cara blanca. Eso le pegó en la cara, le dolió y fue impresionante el efecto que tuvo escuchar a alguien decirlo. Cuando le muestras un video y la cara de la gente diciéndole, obviamente si confían en ti, porque si no pueden pensar que tú estás engañándole, eso que es tu primo. En este caso había una relación de confianza y suficiente como para que nos creyera sin duda. Hacerle escuchar al negocio los comentarios del cliente que recogéis vosotros al testear algo puede servir muchísimo para negociar con el negocio, literalmente. Si viene un product owner, o viene un gerente de negocio, o viene alguien de afuera y te dice, haz esto porque sé que esto es lo que hay que hacer y hazlo, porque yo quiero. Y tú, como eres muy listo o lista, haces lo que te piden y haces lo que crees que tiene que pasar basado en datos. Y presentas, vas de vuelta, lo grabas y vas al product owner y le dices, mira, he testeado esto y he testeado lo que tú me pedías. Escucha lo que están diciendo. A mí no me hagas caso, que yo aquí no pinto para nada, porque el diseño no es para mí, es para el usuario. Escúchale, mira lo que dijo de tu idea. ¿Seguimos adelante o quieres revisarla? Por eso siempre hago énfasis en trazar, en tener relaciones. Porque cuando les pones la voz del cliente, a menos que sea el arrogante más grande del mundo,
tienden a pensar, y según cómo se lo pongas tú, si se lo pones bien, si se lo dices mal, se la va a tomar y dice, quita, que no me importa. Pero si se lo dices bien, digo, oye, estoy preocupada porque salí a testear, escucha, ni lo que me han dicho, hostia, no sé qué hacer. Mira, escucha. Eso, esa actitud de hablar así con la persona no es un ataque, es un, mira, me pediste, yo te lo quiero dar, pero hay un problema, escucha. Y ahí esto es la llave de oro más grande que conozco para hacer que la gente se sensibilice y dejen de tomar todas las decisiones. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. ¿Os hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, en mi caso sí. O sea, sí lo he presentado en varias ocasiones también. Vale. Pues siguiente punto, fue con la empresa. Esto es mucho más rápido. ¿Qué tanto sabemos de objetivos de negocio a alto nivel? Preguntaros a vosotros si estáis conscientes y sabéis exactamente en todo momento cuáles son los objetivos y resultados de la empresa. Para que no nos pille porque lo que hacemos nosotros tiene que corresponder a la decisión desesperada de alguien que quiere subir las ventas. Y ya no hablo del llamar al diseñador de UX que arregle la UX para subir las ventas, que a mí me ha pasado así eso, muchas veces. Es simplemente que la empresa se va a angustiar y va a poner el foco en un área o en el otro según los resultados de negocio. Cuanto mejor esté yendo, más libertad tenéis vosotros para ser proactivos y proponer cambios. Si las cosas van muy mal y vais con un cambio, os van a decir que no. Entonces es súper importante que sepamos los objetivos. Esa es la manera más fácil de tomar el pulso a lo que está pasando y saber qué hacer y cómo hacerlo. También os vais a enterar de los criterios que se usan, como estaba comentando, para estar en un área o en otra. Vais a enteraros de los entresijos y cómo se toman las decisiones que os afectan a vosotros como diseñadores. Estar en una empresa es un lujo, porque os da acceso a todo lo que pasa. A diferencia de una consultoría, que entregáis el trabajo y se van un mes y después os llaman otra vez y os dicen que al cliente no le gustó. O gracias, qué bueno, ya lo haremos. Y queda en un cajón y no os enteráis más nada. In-house puede ser muy difícil, pero tiene el beneficio y el gustito de poder estar y entender. Una startup, eso se entiende. ¿Alguien está aquí en startups? A ver si... No, Lander, que no está, ¿verdad? No, pena. Bueno, startup, la empresa donde estoy ya tiene unos 10 años, pero todavía tiene, no sé, se encontraría como entre medio, ¿sabes? No es una startup, pero todavía tiene un poco de filosofía a nivel de trabajo y todo eso. Lo que pasa que en mi caso, el usuario es que es algo muy concreto, porque es una empresa de ciberseguridad y entonces los usuarios no son... No hay un equipo in-house UX, entonces yo estoy en el departamento de marketing, pero por eso a mí me gustaría dar un poco el paso y empezar a hacer cosas en la empresa de UX, ¿sabes? Pero como el usuario es tan concreto, que trabajamos para especialistas de empresas de ciberseguridad, entonces es como no sé, bastante, es un reto, ¿sabes? Requiere como de mucho conocimiento en el sector como para poder testear un producto como el que vendemos, ¿sabes? Entonces, no sé cómo lo podría hacer en este caso para, no sé, para fomentar la cultura de la usabilidad en la empresa. Yeah. Porque es complejo. Pero... Pues ahí está el tema, estás en una empresa y esto que si tienes el foco en la empresa y piensas como alguien de la empresa y no meramente como un diseñador que pinta y colorea, tú vas a ir conociendo a la empresa y las necesidades que hay, no solamente al usuario. Y ahí vas a comenzar a ver un montón de posibilidades que ellos siendo el resto de la empresa, no han imaginado. ¿Por qué no saben que se puede? Porque el experto en diseño, en teoría, eres tú. Entonces, si tú aplicas pensamiento de diseño a una empresa y piensas como un hombre de negocios y como un diseñador, muchas cosas buenas pueden pasar. De hecho, muchas de las startups más exitosas que hay en el mundo están lideradas y fundadas por diseñadores de experiencia del usuario, porque se juntan lo mejor de los dos mundos. Por eso hago tanto énfasis que un diseñador debería siempre tener, y cuanto más pasa el tiempo, más me afianzo en esto. No es el product owner, tenemos que pensar como un product owner y tener la sensibilidad de un diseñador. Y esto es súper importante en mi experiencia, en mi criterio.
La otra cosa es medir, 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 medir de manera obsesiva. Si no medimos, no podemos evaluar y no podemos aprender. Y fijaros que no estoy hablando de una metodología en concreto, estoy hablando de una filosofía. Esto se aplica en muchas partes, en muchas diferentes áreas. Muchas veces le pregunto, el diseñador me dice, ah, no, me fue súper bien, el diseño está muy bien. ¿Y tú cómo lo sabes? Ah, no, es que me lo dijeron. ¿Quién? ¿Tu usuario? Dio buenos resultados, mejoró las ventas, arregló este problema. Ah, no, me lo dijo el de marketing, que me lo pidió y vino el gerente de operaciones y le encantó. Nosotros no trabajamos para likes. Trabajamos para que la empresa cumpla sus objetivos y el cliente esté tan feliz que siga comprando. Esa es la verdad más sin tapujos, literalmente. Y aunque trabajemos para una ONG, nosotros como ONG tenemos que yo lo he hecho, hay que conseguir tener al cliente súper feliz para que nos dé al cliente, al usuario o al contribuyente o al colaborador o al ángel que da dinero, que nos siga dando dinero para poder hacer las cosas que una ONG tiene que hacer. Pero si la ONG no cumple sus objetivos, no puede continuar porque necesita tener ayudas de otros también. Entonces, datos, medir, 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 cualitativamente y cuantitativamente. Y si no sabéis cómo, os invito a que prestéis atención en todo lo que tenéis. Hay webs, hay libros, hay de todo para aprender a medir la experiencia. De hecho, hay un libro, no sé si está en castellano, pero hay un libro, Medir la experiencia. Literalmente se llama así. Esto es imprescindible. Además, tenéis que poder demostrar el valor tangible. Si la empresa, me ha pasado, en esta empresa estaba trabajando, pero no medían mucho, no medían más que las ventas, literalmente. Y yo digo, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden medir, que son microindicadores, y que no estamos tomando en cuenta. Las ventas pueden caer por cualquier cosa, pero si damos indicadores más micro, entonces podemos saber, por ejemplo, medíamos la tasa de satisfacción del usuario, la tasa de dificultad para hacer algo, el esfuerzo. Son 2 indicadores. Y con esto sabíamos que si teníamos el esfuerzo bajo y la satisfacción alta, las ventas se incrementaban. Era una relación lineal, directamente. Y comenzamos a medir estos indicadores y no solamente nos ayudó a poder conseguir mejores resultados de negocio, pero además a poder decir, ves, diseño tiene un valor tangible. Y con eso el respeto hacia diseño subió muchísimo. ¿Cómo lo veis a esto? Tiene lógica. Pues os ruego que por favor intentéis hacerlo a partir de ahora, si no lo hacéis. Y finalmente, el balance de poder en el mundo de UX in-house. ¿A qué hablo con el balance de poder? ¿Quién tiene el poder de decidir qué se hace? Pues en un lado tenemos hacer lo que nos piden o nos mandan a hacer. Y del otro lado está la panacea absoluta de muchos diseñadores que conozco, de la libertad total del diseñador para decidir qué, cómo y cuándo. Nosotros conocemos al usuario, no sabemos qué hay que hacer. ¿Vale? Si tú lo dices. Entonces, no es tan así. Lo que nos piden, hacer lo que nos piden es muy reactivo. No está centrado en el usuario generalmente. En 99% del caso, a alguien se le ha ocurrido. Si está inspirado en el usuario, es de segunda mano. Y añade muy poco valor, porque se cumple y es el ego de decir al gerente de producto de tal categoría, puede presentar que ha hecho muchas cosas. Entonces presenta pantallazos para decir, ves que he hecho esto y he hecho. Y en las ventas, bueno, ya veremos cómo suben, pero he hecho muchas cosas. Pero si no tiene buenos resultados de negocio, al usuario no se le mantiene contento, el éxito es muy relativo de lo que podemos hacer. Y por el otro lado, la libertad total del diseñador. Es bonito, es muy proactivo, mucho, muy bonito, como sueño, como ideal, pero la experiencia del usuario se construye entre todos. Entre todos. En una empresa, en UX, en una empresa, literalmente se construye entre todos. Porque un producto tiene precio, tiene disponibilidad, tiene un servicio, tiene las características y beneficios y funcionalidades del producto, que todos estos son diferentes departamentos.
si la empresa es más o menos grande. Después están los desarrolladores. A ver, si un desarrollador no hay diseño que se sostenga, porque hasta que el diseño no esté en código y colgado en la web, no hay diseño, se acabó, así de claro. Entonces, no es verdad que un diseñador pueda nunca jamás tener la libertad total, a menos que tenga su propia empresa. Y aún así tiene que colaborar con otras partes de su negocio o con sus socios. Entonces, olvidaros, la parte derecha es figmento de la imaginación. ¿Qué es lo que tenemos que aspirar a lograr? Como UX, como dije antes, no tiene todos los datos y aunque conozca toda la empresa bien, siempre van a estar pasando cosas que el diseñador o la diseñadora no conoce, no sabe. Entonces, tenemos que estar en diálogo constante e involucrar en el diseño lo antes posible a toda la gente que sí está involucrada o afectada por nuestro diseño. Xavi, por ejemplo, cuando tú haces un diseño, ¿a quién afecta esto? Bueno, ¿Quiénes son todas las partes? o sea, afecta, es que es raro porque afecta al cliente, o sea, trabajamos con partners y entonces yo me encargo de la web corporativa y de la web que tenemos para los partners. Entonces, ahora mismo lo que hago afecta a nuestros socios que venderán el producto a los clientes finales. Entonces, yo trabajo con intermediarios, entre comillas. No es el cliente final, no afecto al cliente final porque no estoy con el producto, pero como estoy con las webs de la empresa, entonces afectó pues a nuestros partners. O sea, es raro, sí. Es una Y a situación compleja. Ya, pero a nivel interno seguramente seguramente legal algo tiene que decir con lo que cuelgas ahí. Sí, hace, por Pues ahí ejemplo... tenemos legal, marketing, posiblemente el CEO de la empresa decida. ¿Quién Sí, más internamente está afectado? ventas sobre todo. O sea, con el departamento de ventas sobre todo. Pues ya está. El último proyecto, de hecho, vino a petición del director de ventas que quería implementar algo en la web para los partners y entonces me encomendó el proyecto a mí. Y Pues ahí eso. lo tenemos. Pero con el producto Entonces, final todavía no, no tengo contacto, ¿sabes? Que es lo que me gustaría al fin y al cabo, pero bueno, digo en el diseño final del producto. O sea, pero pues, diseño no implica tener que diseñar para el consumidor final. Yo he trabajado en B2B, o sea, negocio a negocio durante un tiempo largo y mis clientes eran empresas. Y ahí igual había clientes. La experiencia del usuario no tiene por qué ser un cliente final, eso entendámoslo bien. Y lo que tú estás haciendo es tan importante como trabajar en el producto final. Si tu web de ciberseguridad, la web no se entiende, es mala, es poco amigable, no es intuitiva, pero ¿quién va a querer ni siquiera mirar el producto? Lo que estás haciendo es súper importante. Hay que no, dejar sí. de pensar que lo glorificado es trabajar para... No, sí, siento que tengo responsabilidad, pero es ese deseo, o sea, me gustaría, quieras o no, pues trabajar más con la plataforma que tenemos, ¿sabes? Porque es como que Ya, todo el equipo de desarrollo está con el producto y yo estoy con el departamento de marketing encargándome pues de la web corporativa, que está muy bien porque la estoy reformando toda y tal, y dispongo de herramientas de testeo y de presupuesto, lo que pasa que, bueno, me siento como poco alejado del producto y entonces me gustaría dar el paso, ¿sabes? eso ya es una cuestión de preferencia personal, pero en tu caso, si estás encargado de una web que puede ayudar a vender, como he conocido muchos, he trabajado en muchos casos, si esa web no está bien hecha, parece menos glamuroso. Si la web es una web corporativa pura que dice quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, misión y valores. Y si es eso, solamente es súper aburrido, porque es estático. Pero si tienes que escuchar para ver la propuesta de valor de la empresa, para poder cómo empaqueto esto para que la gente quiera comprar el producto sin siquiera verlo. Eso también es muy importante. Pero bueno, como es preferencias, en tu caso ya es cuestión de ir tocando diferentes áreas, como la vida de un diseñador o diseñadora, ¿verdad? Entonces, lo que hablaba también antes de lo que necesita la empresa, ¿no? Que no solamente es vender, más. A veces se toman decisiones que no entendemos y decimos, pero ¿a alguien le ha pasado de tener que le piden algo y digo, esto no tiene ningún sentido? ¿Para qué me lo están pidiendo? A ver, cuéntanos, Marta.
A mí me pasa frecuentemente, pero... Ah, sí. Ay, Bueno, vaya, por tampoco Dios. estoy trabajando como UX in-house y ahora estoy trabajando en una biblioteca, pero a veces hay cosas que yo no le encuentro la lógica, pero creo que es una falta de medición, o sea, no conexión con el usuario final. Ujú. Bueno, con los estudiantes principalmente. Ay, Hay no, dos no esferas hay de usuario. estudiantes. Vale, sí, ya mi hermana hace lo mismo, trabaja en la bibliotecaria con estudiantes también en el ámbito de la medicina. Y si no entienden, y mi hermana me ha contado eso que me dices, y va corriendo al jefe de a las horas y dice, ¿tú qué estás pidiendo? Que no tengo, y eso, ¿para qué me estás pidiendo ese libro si no lo va a leer nadie? Quiero decir, yo soy diseñadora gráfica y me dicen, haz Ya, él porque hay no sé qué, no sé cuántos, pero dices, oiga, o sea, si está delante y está escuchando a lo que pide el usuario, su prioridad ahora mismo, por ejemplo, sería recursos para seguir estudiando desde casa, ¿no? Por ejemplo. O problemas que puedan tener con los exámenes que van a hacer online en vez de preparar un evento por Instagram o yo qué sé, ¿no? yeah. Y a veces me encuentro con esto, ¿no? Y dices, oye, no sé, ¿dónde está la lógica de lo que se me está pidiendo? ¿Se te ocurre alguna manera de poder llegar a entender y el beneficio de entender la lógica o no cambia nada en tu caso? Yo lo que intento es poner encima de la mesa el punto de vista de los estudiantes, que son el Perfecto. público final, al final, Ujú. ya mayoritario. O sea, hice ya un estudio de ¿cómo se dice ahora? Perdón, ¿eh? Una estadística de cuáles eran la gente que frecuentaba la biblioteca, ¿no? Estudiantes, profesores, personal de servicios Ujú. y ver también las proporciones, hombres, mujeres, cantidad de edades, máster, grado, todo, todo, para que al final viéramos quién es el público definitivo, ¿no? O sea, no Ujú. el que yo me imagino, sino lo que hablabas antes, ¿no? Los números. Y poner los números encima de la mesa y ver y compartir los números con el equipo. Y así darnos cuenta que quizás a veces nos imaginamos cosas que no son, que no es la realidad, que no es la Mira, mayoría. O sea, estamos haciendo cosas a veces que son para una minoría muy pequeña. eso es un punto, y el otro punto está en el otro extremo, cuando se toman decisiones que sí tienen un sentido. O sea, hay decisiones, como tú me explicas, que se toman porque me parece mejor, y esto es lo más abundante que hay en el mundo mundial. Pero también he visto decisiones que se toman en función de criterios que no conocemos, como por ejemplo que se decide estratégicamente a dejar de trabajar en un nuevo producto y centrarnos en la marca, porque la marca le han dado una hostia en redes sociales o alguien ha dicho algo y ahora hay que ponerse a reforzar la marca, porque no se ha hecho por 10 años, no tiene que haber pasado nada en redes sociales, que si en 10 años nadie ha tocado la marca, pues a lo mejor hay que hacerlo. Por ejemplo, alguien me estaba contando que en Mercado Libre Argentina, creo que fue, no sé si en toda América Latina, pero el que me lo contó fue Argentina, que tenían dos manos enlazadas como en el logo. Y Sí, alguien le yo soy de pidió, Uruguay. Se ¿quién? hizo el cambio. Tatiana. No sé si lo Sí, has visto el cambio, que ahora son dos sí, codos. sí, Brutal, saludándose con los codos. Excelente. brutal, a mí brutal. Brutal. Ese es el tipo de cosas que a Sí. veces tienes que sacar el foco de vender más y hacer cambios y tu equipo se pone a hacer el logo nuevo, porque a lo mejor pasa eso. No sé quién lo hizo, pero en mis experiencias con el equipo de in-house tiende también a hacer diseños, a veces en todo. A lo mejor si estás en marketing, seguro que sí. Si tienes un grupo de, si hay una estructura de células, hay una que se encarga de cosas varias, como por ejemplo, eso fue brutal. Eso, si no entiendes por qué y tú estás súper entusiasmado con tu cambio de producto y te dicen, páralo, y dices, ¿por qué? Si estoy listo y estoy en el medio de, y digo, páralo, ponte ya a hacer esto. Si no entendemos el contexto, nos vamos a quejar. Si entendemos el contexto en ese momento, entonces por eso vuelvo a insistir una vez más, y parece que me estoy repitiendo como el ajo, y lo siento,
pero hablar, establecer relaciones, salir a tomar un café o beber agua y encontraros con gente, quedar para ir a almorzar al mediodía con vuestros compañeros, no de diseño, con gente de la empresa. Hacer lo que tengáis que hacer para entender todos y cada día qué está pasando, para poder estar un paso por delante y poder hacer esto. Entonces, por lo que contaba Marta es, si no entiendes, usa esto para educar y evangelizar. Y si no entiendes, porque hay razón y no entiendes, aprovecha para crear lazos para entender. Y más o menos esas son las 3 cosas que quería contar. Y estoy en el 40 minutos, 41 segundos, Cristófol. Tú me dirás, porque yo podría seguir toda la tarde. Muy bien. Pero no sé si alguno tiene alguna pregunta, algo se haya quedado colgado. Si os ha parecido una fumada total, es importante el feedback, así en la vuelta que viene lo puedo mejorar a esto. ¿Cualquier comentario que tenéis? Para mí sí fue muy completa y como al punto, y como lo dijiste al principio. O sea, que fuera breve, pero está como toda la información que necesitamos saber de momento. Entonces, para mí sí fue muy completa. O sea, sí disfruté mucho la presentación. Marta. A mí me ha ayudado mucho personalmente. O sea, tengo que meditar. ¿En qué sentido? En el concepto que ya estaba en los apuntes de esta semana, sobre todo de abrir relaciones en todos los actores de la función, ¿no? En vez de solo centrarse en la parte pequeñita de trabajo que te toca normalmente, sin cuestionar nada, sin mirar más allá, y a veces te ayuda a entender. A mí, entender algo me ayuda a aportar mejores soluciones. Si no lo entiendo, es que me frustra. O sea, me causa impotencia porque es como estar jugando con una piñata. Dices, oiga, no lo sé. Quizás sí que haya algo dentro, pero si no sabes dónde tienes que picar, es un poco difícil. Vale. Por eso me ha gustado mucho la charla. Me alegro. Xavi, ¿algún comentario? Sí, lo mismo. O sea, de hecho, en los apuntes de esta unidad también me sentí bastante identificado con la parte en el apartado de cómo crear un equipo in-house de UX, porque se definía como un caso común de iniciar un departamento UX in-house. Es el típico diseñador que está en marketing y me siento muy identificado con eso, ¿no? Vale. Porque, y bueno, sí, la charla pues ha sido bastante interactiva, que se agradece. Y muy bien, no sé. Estupendo, ¿no? Y gracias a ti por lo de grabar un vídeo. No lo veo, no lo he visto, es la primera vez que lo veo que ocurre y fue fabuloso. Así que invito a los estudiantes a dar feedback con vídeo y participar en foros con vídeo. Si no sabes cómo, preguntarle al Xavi que lo ha hecho, y fue una sorpresa muy agradable porque es como esto, interactivo, ¿no? Y en 2 minutos pudo contar mucho más que escribiendo, o sea que probarlo, que es fabuloso. Tatiana, que no te hemos escuchado mucho, cariño, a ver, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En Uruguay? En Uruguay, sí. En realidad me pareció súper interesante también. Lo que me iba pasando era que iba escuchando y iba como proyectando a mi experiencia. Esto me pasó, esto lo viví, esto lo podría haber hecho así, me iba pasando a medida que iba escuchando cada parte. En lo personal, mi experiencia fue con la parte de research. Entonces, bueno, hablar un poco de eso, de los datos transparentes. Me pasó de que yo tuve que cruzar muchos datos y ni siquiera yo estaba muy segura de que el resultado final iba a ser como muy fiable a lo que de verdad. Era como mucha información del call center, entrevistas, habíamos hecho un montón de entrevistas también a los usuarios finales, y bueno, y la realidad es que me pareció interesante también eso, tener mucho cuidado con cómo uno va procesando. Estupendo, me alegro muchísimo que haya alguien que particularmente se haya sentido identificado con esta parte, porque en general los diseñadores y datos son 2 mundos completamente aparte. Me encanta que haya habido esta... Si no lo has contestado, que no he revisado antes de esta tarde, a la mañana sí, esta tarde no, contéstame en el foro si puedes, lo del esfuerzo y cómo te ha ido con eso, que ahora creo que a Cristófol no le va a gustar nada, que estoy en pasadas 5, casi 10 minutos. No. Vale, es en este tema soy flexible. A mí me gusta que cada
ponente pues lo haga a su gusto, tranquila. Es que ha sido un lujazo porque hemos sido en Petit Comité, creo que ha sido un lujazo lo de interactivo, ¿no? Otras veces es un poco más, esto me ha encantado porque sí que ha sido muy interactivo. Os agradezco la participación, tanto en el foro como aquí. Y feliz de la vida estoy aquí y hacerme las preguntas, usarme, aprovecharme que estoy aquí, que me encanta hablar con estudiantes. O sea que estoy por ahí en el foro de dudas, en el foro de debate, usarlo. Que me encanta el debate, me encanta que los estudiantes aprendan y hacer pensar a la gente. O sea que, venga, animaros, que tenemos las herramientas, usémoslas con todo lo que podamos, ¿sí? Muy bien, estupendo, Gaby. Pues venga. Nada, cerramos el webinar y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Perfecto, estupendo. Venga. Un beso grande para todos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Así bien.